las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. El gobierno del presidente Rafael Correa explotará el petróleo en la reserva del Yasuní. Tal como lo acabamos de escuchar, el propio presidente explicó en cadena nacional las razones por las que tomó esta histórica resolución. Teresa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, buenas noches. Los países más ricos del mundo no respondieron a la iniciativa del gobierno para recaudar fondos que ayuden a Ecuador a mantener la reserva ecológica sin explotar. Aquí un resumen de la intervención presidencial. Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. Hasta el momento, solo existen 13.3 millones en fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní y TT. Esto es, apenas el 0.37% de lo esperado. Existen compromisos no directamente vinculados a la iniciativa por otros 116 millones de dólares. ¿Por qué este fracaso? Seguramente hemos cometido errores por lo innovador de la propuesta, pero les aseguro que de ninguna manera esos errores han sido decisivos. Pienso que la iniciativa se adelantó a los tiempos y no pudo o no quiso ser comprendida por los responsables del cambio climático. También hemos tenido mala fortuna, ya que el lanzamiento de la iniciativa coincidió con la peor crisis económica global de los últimos 80 años. Pero que nadie se engañe. El factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la lógica del poder. Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y TT y con ello poner fin a la iniciativa. De igual manera, en el referido decreto, ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización que afectará, escúchenme bien, pueblo ecuatoriano, y en especial jóvenes queridos, escúchenme bien, aprovechamiento que afectará menos del 1% del parque Yasuní. Desde el final de la tarde, decenas de personas a favor y en contra de la explotación del Yasuní se han reunido frente al Palacio de Carondelet a la espera del anuncio presidencial. ¿Cómo están las cosas ahora que ya se sabe lo que va a ocurrir? Es lo que preguntamos a Patricio Díaz. Adelante, Patricio. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos televidentes, ¿cómo están? En efecto, aquí a mis espaldas en la Plaza Grande se encuentran dos grupos, unos apoyando al presidente Rafael Correa y otros que han llegado hasta aquí para rechazar la decisión de que se explote el ITT. Ellos están desde cerca de las 5 de la tarde y aquí en la Plaza Grande se instaló incluso una pantalla desde donde se pudo observar el discurso del primer mandatario. También hay un cordón policial que divide a los dos bandos, a quienes apoyan al presidente y a quienes están en contra de la explotación. Ellos, como les decía, han escuchado atentamente, gran parte de ellos, el discurso del mandatario y obviamente ha habido ciertos roces en cuanto a palabras, porque hay una división policial que impide cualquier acto violento. Pero nosotros les preparamos una reseña de lo que ha sido esta iniciativa Yasuní TT que empezó en el 2007 y que concluye ahora después de 6 años. Veamos. Es el Parque Nacional Yasuní, lugar declarado por la UNESCO en 1989 como Reserva Mundial de la Biosfera. Es además la casa de centenares de especies animales y vegetales,
algunas de ellas únicas en el mundo. Dentro del parque se encuentran también los Tagaeri y Taromenane, dos pueblos indígenas no contactados por su aislamiento voluntario. Por ello, en 1999, parte del Yasuní fue declarada zona intangible, es decir, un espacio protegido por su importancia y valor ambiental. Este parque está ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellana. Tiene una extensión de 9.823 kilómetros cuadrados, pero dentro de él se encuentran los campos Ispingo, Tambococha y Tiputini, que según el régimen tendrían reservas por casi 840 millones de barriles de petróleo, que en ingresos le significarían al Estado 7.200 millones de dólares. Frente a esto, en 2007, el presidente Rafael Correa, ante la Asamblea de Naciones Unidas, hizo una propuesta al mundo: no explotar el ITT, manteniendo ese crudo en tierra. Estamos dispuestos a hacer este inmenso sacrificio, pero también demandando la corresponsabilidad de la comunidad internacional, sobre todo de los países desarrollados, principales depredadores del planeta, y una mínima compensación por los bienes ambientales que generamos. Esto significaba el aporte de la comunidad internacional equivalente a la mitad de lo que el Estado ecuatoriano recibiría si explotara el ITT, es decir, un apoyo de 3.600 millones de dólares. Casi 300 millones por año. Se inició así la promoción mundial del proyecto y para 2010 se vieron las primeras dificultades. El fideicomiso que iba a administrar los recursos, según el presidente, permitía que los donantes pongan sus condiciones y no lo aceptó. Con la llegada de Ivonne Baki como encargada de la iniciativa, se pudo firmar un fideicomiso con los cambios exigidos por el gobierno. Sin embargo, la recaudación en los años siguientes no alcanzó los niveles esperados. Algo más de 330 millones de dólares entre compromisos y aportes efectivos hasta hoy. En la última reunión de evaluación, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, reconoció eso. Ese informe lo entregó al presidente Correa y con él, el mandatario tomó su decisión. En este mensaje de la nación, el presidente de la República estuvo acompañado por su gabinete y por varios de los asambleístas del movimiento País. Ellos están saliendo en estos instantes de presidencia y debemos informarles que hay un amplio resguardo, tanto de la policía en los exteriores como de las fuerzas militares aquí en el interior del Palacio de Carondelet. Es lo que les tenemos por el momento. Estaremos pendientes de las reacciones que se den respecto de esta decisión del presidente de la no explotación de Yasuní ITT. Como ustedes pueden ver en estos instantes, ahí están los dos bandos, quienes están en contra de la explotación petrolera y obviamente quienes con las banderas de Alianza País mantienen sus gritos de respaldo al primer mandatario del gobierno nacional. Es todo. Regresamos contigo, Teresa. Gracias, Patricio, por el informe. Buenas noches. La decisión del gobierno de explotar el petróleo del Yasuní solo se podrá ejecutar tras cumplir un proceso señalado por la Constitución. Jacqueline Rodas nos lo explica. El Parque Nacional Yasuní es un área protegida desde 1979. Sobre este tipo de superficies, la Constitución en su artículo 407 dice: se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables como el petróleo en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. Pero luego aclara que, excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. Es decir, que la decisión de la explotación queda en manos del Legislativo, que ahora cuenta con mayoría oficialista. La última parte del artículo señala que la Asamblea Nacional, de estimar lo conveniente, podrá convocar a consulta popular, pero lo deja a discreción de esta función del Estado, no lo establece como una obligación. Otro artículo, el 398, establece que toda decisión estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad y que el Estado deberá valorar su opinión, pero termina aclarando que si del proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior
Ecuador correspondiente de acuerdo con la ley, es decir que se reitera que la decisión de la comunidad no necesariamente debe acogerse. Los sectores que se oponen a la explotación del Yasuní señalan adicionalmente dos artículos más, el 73 y el 57, que prohíben toda actividad extractiva en el territorio de los pueblos no contactados y obligan al Estado a aplicar medidas para evitar la extinción de especies y la destrucción de ecosistemas. Si a pesar de ello se decide explotar, tras el proceso legislativo y una probable consulta no vinculante, finalmente vendrá la concesión de los campos. Científicos de la Universidad Católica descubrieron una nueva especie de mamífero llamada olinguito, que habita en los bosques húmedos del país. El animal permaneció oculto para la comunidad científica por siglos, pero luego de una década de investigación finalmente se comprobó que se trata de una nueva especie. El hallazgo es el primero de este tipo que se hace en más de 30 años. El olinguito mide cerca de 70 centímetros de largo, tiene cola anillada, ojos grandes, habita en las copas de los árboles y se alimenta de frutas. La especie, cuyo nombre científico es Basaricyon neblina, fue encontrada en la reserva de Otonga, en la provincia de Cotopaxi, y se cree que no solo podría habitar en el país, sino también en Colombia y en Perú. Gracias por seguir con nosotros. Aquí una vista panorámica de la iglesia y la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito. Otra de las postales de la capital de los ecuatorianos y patrimonio de toda la humanidad. Seguimos con más información. Paralizada la azucarera EQ2 en la Troncal, provincia de Cañar. Los miles de trabajadores tomaron la medida hasta que los dueños cumplan el contrato colectivo. Merlin Ochoa viajó hasta el lugar y nos tiene el informe. Desde la noche del miércoles, la paralización en la azucarera EQ2, la tercera más importante del país, fue pasiva. Los empleados dicen que no regresarán a trabajar hasta que las autoridades de la empresa cumplan el contrato colectivo firmado en septiembre del 2012. La alza salarial, que no están cumpliendo, los uniformes, hay un tema de utilidades que ya arrojó, ¿no? Una cantidad de 2.700.000 y pico de $1.000. En los exteriores de EQ2 los camiones estaban estacionados y la planta lucía apagada. Ellos dicen que su sueldo es paupérrimo. Yo saco $122 con un subsidio familiar, que es de $25. ¿Cuántas horas trabaja al día? 12 horas. ¿Cuántos días a la semana? 7 días a la semana. Al paralizar las actividades en la fábrica se paran casi alrededor de 4.000 personas, ¿no? Según los trabajadores, la paralización es legal y para ello presentan un documento del Ministerio de Relaciones Laborales. Aquí el inspector de la zona acepta el pedido de huelga. Llegamos hasta las instalaciones para confirmar la veracidad del documento, pero aquí no hay nadie. La empresa solo se pronunció a través de un comunicado en el que dicen que la paralización es ilegal. Por tanto, se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables. La empresa ratifica su compromiso de diálogo con los trabajadores en el marco de la ley y el orden, pero no dialogará con sus instalaciones tomadas por una medida de hecho. EQ2 en un 70% está en manos del consorcio liderado por la firma peruana Grupo Gloria y el restante de acciones está en manos del Estado. La empresa estuvo administrada por el Estado luego de que se incautara los bienes a la familia Isaías, ex accionistas del desaparecido Finland Banco en el 2008. Prisión preventiva para 35 de los 38 arrestados por presunto delito de usura. 2 colombianos y una ecuatoriana quedaron libres. Todos habían sido detenidos este miércoles en una redada contra supuestos chulqueros en el norte de Guayaquil. El fiscal a cargo del caso, Julio Bacasela, explicó que encontraron recibos, motos, documentos con los cuales se cobraba a los deudores de estos préstamos ilegales. Son muchas las historias detrás del mundo de los chulqueros, en el que la necesidad y las atractivas ganancias de un negocio lucrativo envuelven a cientos de personas en el país. William Young nos muestra 2 casos que describen el lado no visible de esta actividad ilegal. A ella la llamaremos Narcisa. Es madre de 3 niños y comerciante a medio tiempo. Nos permitió entrar a su casa y desde un rincón muy especial para ella nos reveló cómo se involucró en el mundo del chulco.
Desde hace 2 años es cliente de los prestamistas informales. Llegó a ellos a través de una vecina y desde ese entonces ha mantenido una relación constante de negocios, como ella la denomina. Yo me metí con una cantidad pequeña, o sea, $50. Así comencé. Y ahí uno le paga $2 diarios. Y al 20%. Nada de garantía, nada. O sea, no me pidieron nada. Solamente vienen, conocen dónde uno vive, vienen y uno le paga. Entonces ahora usan libretas nada más. Ahí está su nombre y lo que va pagando. Ajá. Cuánto aboné, la fecha y cuánto va quedando. El miedo es una sensación que no se aparta de ella, pues en momentos en los que no ha tenido cómo pagar los intereses de su préstamo, recibió amenazas de los recaudadores. Sí vienen unos bravos, pero una vez tiene que hacerse la chiquita, quedarse callada, porque a veces ellos no tienen el pensar de que le vayan a hacer algo a los hijos o a uno mismo. En un barrio del norte de Guayaquil encontramos a Rebeca, quien trabaja como intermediaria y recaudadora de los chulqueros. Nos explicó en qué consiste este negocio que, según dijo, deja atractivas ganancias para el dueño del capital, a quien solo lo contacta a través de su teléfono celular. ¿Quién se encarga de hacer el cobro? Bueno, cuando son personas que el churquero no conoce, me encargo yo. Como intermediaria hago el préstamo y de la misma forma cobro intereses. Si he prestado a 5, siempre se tiene problemas con 1. Bueno, las cantidades, a partir de 200 hasta 500, $600, depende de la necesidad de cada uno. Según cifras de la Fiscalía, entre enero y mayo de este año se presentaron 134 denuncias contra chulqueros en todo el país, siendo Pichincha y Guayas las provincias con mayor incidencia de este delito. El ministro del Interior, José Serrano, dijo que aún es difícil determinar la dimensión de las redes de usura y sus supuestas víctimas. Yo creo que nos tomaremos por lo menos unos 3 meses en hacer un análisis, ¿no es cierto?, para poder dar ya una respuesta sobre las bandas que vienen operando en esta modalidad en el país. En la campaña contra la usura se activó el número 1-800 delito para que los ciudadanos puedan denunciar a bandas o personas que se dedican a esta actividad ilegal. Incluso se entregarán hasta $50,000 de recompensa por la información. 121 kilos de cocaína fueron incautados en Guano, provincia de Chimborazo, mientras eran trasladados en un camión que aparentemente se dirigía a Guayaquil. Las autoridades creen que la droga pertenece a una red internacional de tráfico. La información ahora con nuestro corresponsal Ángel Pilatuña. En un operativo de control en el sector de San Andrés, el Cantón Guano, se detuvo al conductor de un camión Hino que transportaba 121 kilos de cocaína. Así informó el comandante de Chimborazo, Iván Cústode. Revisando minuciosamente dicho vehículo, se pudo detectar que el camión tenía doble fondo y en el interior del mismo se encontraban 114 paquetes tipo ladrillo. La fiscal del Cantón Guano, Mónica Treviño, dio a conocer que el camión se trasladaba desde Quito con destino a la costa. El conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía para las investigaciones. Bueno, el transporte, si mal no equivoco, está sancionado con 12 a 16 años. Ajá, pero bueno, eso sí ya depende de los tribunales, ¿no?, lo que decidan a la final, porque ustedes saben que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El hecho pone en alerta a la Policía Nacional, ya que sería una nueva ruta para transportar el alcaloide. Estamos continuando con la investigación, presumimos que se trata de una red internacional en razón de que el doble fondo del vehículo tiene una capacidad para aproximadamente 600 kilos de droga. Según el comandante de policía, el alcaloide podría costar en el mercado internacional alrededor de $2 millones. Detalló que este hallazgo es el más grande en la provincia de Chimborazo. Los asambleístas manabitas de Alianza País se reunieron para apoyar la propuesta del gobierno de ampliar y mejorar la infraestructura de los principales puertos de Ecuador. Afirman que el puerto de Manta tiene más profundidad que los demás, una característica que permite el ingreso de buques de mayor calado. Un punto de vista más en la polémica con Juan Carlos Aizplúa. La expectativa comercial de los manabitas aumentó tras el anuncio del presidente Rafael Correa sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura de los puertos marítimos del país. Dijo que el puerto de Manta pasará de manejar 3 millones de toneladas de carga al año a unos 50 millones de toneladas. El asambleísta de Alianza País, Félix Alcíbar, forma parte del grupo de legisladores manabitas que apoyan el mejoramiento de los puertos. Dice que el de Manta tiene una característica que lo hace único frente a los de otras ciudades. Que tiene una profundidad natural que implica que allí se puede hacer el puerto de transferencia internacional en donde lleguen los buques de gran calado para importación y exportación. Según datos del municipio de la capital manabita,
El calado del puerto de Manta es de 11.5 metros, pero con un trabajo de dragado, esa medida puede aumentar a los 16 metros de profundidad. El alcalde de Manta, Jaime Estrada, señala la necesidad de la construcción de un puerto de aguas profundas, pero en su ciudad. El puerto de Guayaquil ha llegado al límite de su capacidad, por lo tanto el país necesita opciones para puertos de aguas profundas. La mejor opción, la más rápida, la más inmediata, la de menor costo es Manta. Yo creo que los intereses del país deben prevalecer. Precisa que el dragado del puerto de Manta, junto a otras obras necesarias para su ampliación y mejoramiento, costará al gobierno cerca de 100 millones de dólares. La propuesta es que el Estado haga una inversión de 70 millones y en equipamiento por parte de un operador privado 30 millones de dólares. El alcalde de Manta dijo también que el dragado y varios procesos de reestructuración del puerto podrían durar 2 años. La propuesta del gobierno sobre los puertos también nos lleva a mirar experiencias en otros países. Desde que terminó el dragado del histórico puerto de Buenaventura, Colombia, hace 7 meses el movimiento de la carga ha incrementado en un 25%. Así nos cuenta Alberto Lorduy, corresponsal de nuestra cadena aliada Noticias Caracol. A un costo de 34 millones de dólares y 7 meses de trabajo, se dragó el canal de acceso al puerto de Buenaventura a 13.5 en bahía interna y externa a 12.5 en marea baja, lo que le permite ingreso de barcos de más de 8.000 contenedores y 300 metros de largo. Dejamos un canal dragado que hay que volverlo a dragar, o sea, el canal de Buenaventura tiene que quedarse en el año 2014, el año 2015, similar al canal de Panamá, o sea que se hizo una etapa, falta la segunda etapa. Además de esta inversión en el dragado del canal y los aproches de los muelles, se hizo también inversión en equipos que garantizan la operación portuaria de los muelles de Buenaventura. Buenaventura va a tener con esta llegada a las grúas 9 grúas pórtico. Vamos a hacer el puerto de Sudamérica con más grúas. El dragado al canal de acceso al puerto de Buenaventura se terminó hace 7 meses y de esa fecha hasta acá se ha aumentado en un 25% el movimiento de la carga en los puertos en Buenaventura. Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para nuestro canal aliado en Ecuador, Ecuavisa. Buenaventura en Colombia y el Callao en Perú son 2 de los más grandes y competitivos puertos del Pacífico Sur. Ambos son administrados por empresas privadas que han invertido en dragado para conservar condiciones favorables. Paul Martillo nos resume la experiencia peruana. Otro de los puertos más importantes del Pacífico Sur es el de Callao, en Perú. Está ubicado a tan solo 15 kilómetros del centro de la capital, Lima. Es un terminal multipropósito diseñado para el manejo de contenedores, metales, granos, fertilizantes y químicos. La empresa a cargo de la terminal desde mediados del 2011 invirtió 15 millones de dólares en enero para las obras de dragado. Luego de 4 meses de trabajo, ahora esa zona del puerto tiene una profundidad de 16 metros, lo que permitirá el ingreso de barcos de amplio calado. Cuando APM asumió la concesión, el puerto tenía una profundidad aproximada de 10 metros. Gracias por su sintonía. En sus pantallas, el faro ubicado en la cima del Cerro Santa Ana, cuna de Guayaquil, al pie del río Guayas y del barrio Las Peñas. Desde este faro de 18 metros de alto, se tiene una vista completa de la ciudad. Seguimos con más noticias. Familiares de las personas desaparecidas evaluaron los avances en la gestión de la policía y de la fiscalía luego del compromiso que el gobierno hizo hace un mes para buscar y encontrar a sus seres queridos. En esta reunión algunos lamentaron la lentitud de agentes policiales y fiscales para esclarecer los casos, pese a que el Ministerio del Interior hace un mes advirtió con sancionar a los agentes que demoren las investigaciones. Al final hicieron un nuevo exhorto al Ejecutivo para que se realice una campaña similar a la de los más buscados y a nivel nacional. Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos, no se conoce el paradero de más de 1.000 personas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inició una serie de reuniones de emergencia para analizar la crisis política de Egipto. El número de muertos por los enfrentamientos entre policías y manifestantes se eleva a 638 después de los disturbios de ayer. Mientras tanto, centenares de ciudadanos extranjeros abandonan el país. Una mezquita en el centro del Cairo quedó convertida en una morgue, donde decenas de cuerpos esperan ser identificados tras los disturbios más recientes. Los muertos suman 638, 43 son policías y los heridos son casi 4.000.
Las plazas donde se concentraron los manifestantes de la organización islamista Hermanos Musulmanes fueron incendiadas y la reacción policial sofocó las protestas contra el régimen militar. En las calles presionaron para el retorno del depuesto presidente Mohamed Mursi, pero hoy el gobierno decretó que este permanezca detenido por otros 15 días. Ante el clima de tensión, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos no viajar a Egipto y a quienes están allá abandonar el país lo antes posible. También lo han hecho otros ciudadanos extranjeros. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analiza a puerta cerrada la situación social y política en Egipto, según analistas, en la búsqueda de una fórmula que ponga fin a la crisis, mientras los hermanos musulmanes han convocado para mañana a un día de ira y salir a las calles después del rezo de los viernes. Regresamos ahora con Patricio Díaz, quien se encuentra en el Palacio de Carondelet. Patricio, buenas noches, cuéntanos lo que está pasando ahí. Sí, Teresa, amigos televidentes, aquí continúan las manifestaciones a favor y en contra de la decisión del gobierno de explotar el ITT. En su mayoría son gente que están en contra de la explotación, ya quienes respaldaban al régimen se han ido de a poco de esta plaza grande. Recordemos que el primer mandatario ha dicho en su mensaje a la nación que en principio se pensaba que eran alrededor de 7.000 millones de dólares los que se conseguirían de la explotación del ITT, pero que en realidad después de los cálculos y con el precio del petróleo se alcanzarían 18.000 millones, algo más de 18.000 millones de dólares que el mandatario ha sido muy claro servirían para librar de la pobreza al país, criticando de esta forma a quienes mencionaban la decisión y criticaban el afán del gobierno por definir una posible explotación. Él ha dicho que lo que se va a hacer es principalmente que desaparezca la miseria en el país, que quienes están muriendo por culpa de la miseria pues tengan una salvación. Es lo que ha dicho el primer mandatario. Como vemos en estas imágenes, todavía se mantiene gente de la... Vemos a la Policía Nacional que está tratando de evitar cualquier confrontación entre quienes están a favor del régimen y quienes están criticando la decisión. Hay un resguardo policial que cubre a todas las personas que apoyan que se mantenga el ITT intacto. Y también han venido un grupo pequeño ya ahora de personas que están a favor del gobierno y que han resaltado la labor del gobierno a pesar de esta decisión. Es lo que está aconteciendo aquí en estos momentos en la Plaza Grande, cuando todavía permanecen un grupo de personas criticando y a favor del régimen. Es todo, regresamos con ustedes de estudios. Gracias, Patricio. Y hace pocos minutos el presidente Correa corrigió una parte de su declaración sobre la explotación del Yasuní ITT. En su intervención inicial dijo que se afectaría a menos del 1% del parque, cuando en realidad se afectaría a menos del 1 por 1000. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. La selección ecuatoriana de fútbol se volverá a reunir el 29 de agosto para sus próximos encuentros eliminatorios. El amistoso ante España quedó atrás. Ahora Reinaldo Rueda deberá pensar en Colombia y en Bolivia. Los rivales ecuatorianos en las eliminatorias sudamericanas también se movieron en amistosos. Colombia derrotó a Serbia con gol de Freddy Guarín. Los cafeteros nos esperan en Barranquilla el 6 de septiembre. El estratega tricolor Reinaldo Rueda, luego de la derrota ante España, ya piensa en dicho juego. Esperemos a ver que todos lleguen mejor, como lo dije al comienzo, que todos lleguen en un mejor nivel. Y tenemos esas dos posibilidades para ese juego. Y saber que hay que jugar contra Colombia primero, pensar en Colombia, descifrar ese partido. Para el 11 del mismo mes, el combinado nacional también sale de casa. Visitará Bolivia, que estuvo cerca de ganar en la fecha FIFA. Rivalizó con Venezuela. El equipo llanero se puso en ventaja con tanto de Joseph Martínez. Con hermoso tiro libre, empataron los bolivianos Rudy Cardoso. Luego, José Luis Chávez puso el 2-1. Y casi al finalizar el encuentro, Joandri Orozco salvó los muebles para los locales. Ecuador cerca de definir o extender el drama de una posible clasificación al Mundial.
Barcelona trabajó hoy a doble turno en el Estadio Monumental. De cara al juego ante el Manta Fútbol Club. El partido se va a disputar el domingo en Guayaquil. La dupla de ataque, Wilmer Medina, Carlos Quinteros, es lo más novedoso en los toreros. Juan José Barcia con el informe. El cotejo entre Barcelona y Manta no solo marcará el debut oficial del profesor Luis Soler como estratega del cuadro torero, sino también el retorno al equipo estelar del atacante colombiano Wilmer Medina, quien jugará por vez primera junto al ecuatoriano Carlos Quintero. Queremos sacar esto adelante, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible para tratar de salir de esta mala posición y desde ahora tenemos que afrontar ese partido y bien. 7 son las bajas que tiene Barcelona, como 7 son los partidos que lleva sin ganar en la segunda etapa. Pese a ello, Soler dispuso para este jueves una doble jornada con media concentración, haciendo énfasis en ejercicios de orden táctico. Damián Lanza volverá a defender el arco amarillo. Estamos muy bien, estamos trabajando muy bien, esperando que el domingo nos salgan las cosas y poder alzarnos con nuestra primera victoria para el campeonato local, ¿no? El joven lateral de 18 años, oriundo de Esmeraldas, Jackson Domínguez, es la nueva incorporación de Barcelona, que al momento ocupa la 10ª ubicación con apenas 4 puntos. Hoy es un día histórico para Colombia. La victoria de Katherine Ibargüen en el Mundial de Atletismo en Moscú le da al país cafetero la primera medalla de oro en una competencia. De este tipo, no de esta clase. Paula Camposano nos cuenta más. Katherine Ibargüen pasó a la historia como la primera colombiana en obtener una presea de oro en un mundial de atletismo. La saltadora oriunda de Apartadó ratificó su condición de favorita en Moscú, donde se desarrolla esta competencia. Feliz, de verdad que para eso se había trabajado y conseguir los resultados, el objetivo, me llena de mucha satisfacción. Ibargüen consiguió un salto de 14 metros 85 centímetros, la mejor marca personal de la temporada, dedicando su triunfo a Colombia y a su entrenador. Le agradezco a Colombia por ese gran apoyo, le mando un saludo a mi familia que la amo. Alexander, gracias, a mi profesor. Además, obtiene la única medalla de la delegación colombiana en el 2013, un orgullo para su país, tal como lo expresa el presidente Juan Manuel Santos por medio de su cuenta en Twitter. Oro para Katherine, que brilla desde Moscú en el Mundial de Atletismo. Histórico para Colombia, qué orgullo. Ibargüen ha ganado en este año todas las pruebas de la Liga Diamante y lidera el ranking mundial de atletismo. Amigos, buenas noches, soy Samantha Mora y les cuento que hoy por la tarde estuvimos con las candidatas a Reina de Guayaquil, quienes tuvieron una entretenida charla con el cantante Danilo Rosero. En esta nota les muestro cómo la pasaron. Esto es un adelanto de lo que las candidatas a Reina de Guayaquil mostrarán este lunes 19 de agosto en la Noche de Talentos. ¿Tienes algún show preparado ya para el día lunes? Sí, ya lo tengo. Es una parte de la presentación y luego los amorfinos. Me gusta actuar, es algo que nace de mí, me encanta. Y que he bailado casi toda mi vida y me encanta. Espero hacerlo bien, así que cuento con su apoyo. Danilo Rosero es quien ayudará a las 20 aspirantes a la corona con clases de canto y desenvolvimiento escénico. Yo también cuando recién comencé era súper tímido en esa parte y bueno, no es fácil no estar delante de las cámaras. Entonces les voy a contar un poquito de anécdotas, a darle algunos tips para que se sientan con confianza en el escenario. El cantautor y ex animador del reality Oye Mi Canto también será parte del jurado del certamen y le preguntamos cómo calificará los talentos de estas jovencitas. Que tengan una muy linda voz para llegar a ser reinas. Creo que lo importante es que se sientan muy bien consigo mismas, que se sientan con confianza y que den lo mejor de cada una. Sin duda que estas bellas chicas tienen talento. Suerte a todas. Bueno, pues si se imaginan al cantante Charly García dándole consejos al Papa Francisco, esta sorpresa del rockero y noticias de los Rolling Stones y Marc Anthony se las cuenta María José Hidalgo en Farándula al Día. Valió la pena, no era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Con su éxito Valió la Pena, Marc Anthony abrió un concierto en Bolivia, pero de inmediato tuvo que interrumpir el espectáculo debido a fallas de sonido, dejando unos 30 minutos esperando a más de 25,000 admiradores que abarrotaron un estadio en la ciudad de Santa Cruz. Les voy a dar tiempo a los ingenieros para que arreglen todo y vuelvo en 5 minutos. Me quedaré hasta las 4 o 5 de la mañana si hace falta. Así se expresó el cantante de origen puertorriqueño, y es que si algo lo caracteriza es su elegancia y profesionalismo en cada uno de sus shows. El
polémico músico argentino Charly García dijo que le gustaría reunirse con el Papa Francisco para darle algunos consejos y que además le parece buena onda. El rockero de 61 años manifestó que estaría bueno, yo le daría mi opinión sobre algunas cosas y quiere además encontrarse con la cabeza de la religión católica, según dijo, antes de que la religión lo agote. Y la agrupación británica The Rolling Stones demandó a una empresa alemana de ropa por usar sin autorización su logotipo de la lengua roja en un póster y en distintas prendas. Por medio de sus abogados, la banda interpuso la querella en contra del New Yorker Fashion, en la cual exige una compensación económica de más de $350,000 por el mal uso de su distintivo. Al parecer, ellos ahora empezarán a fijarse mucho más en quién comercializa con esta imagen que se ha convertido en un icono del rock. Y si están pensando a dónde ir este fin de semana, pueden asistir al show Visa a los 80s, un concierto de Time Project Band que será un espectáculo que los llevará al pasado con temas emblemáticos de la década ochentera. Este show será este sábado en el Centro de Convenciones de Guayaquil desde las 21 horas. Así nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Buenas noches.